Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a nuestro viernes de educación financiera. Soy Beatriz Mancilla desde el canal de los expertos ExperTV en Ciudad de México con nuestro programa de educación financiera Impulsa tu riqueza. Estoy muy contenta de estar el día de hoy aquí contigo y el tema que vamos a tener el día de hoy es si las reformas a las pensiones van a ser suficientes o no. Este es un tema muy local en México, sin embargo, esta es una problemática que no vivimos solamente aquí, sino en todos los países del mundo. ¿Por qué? Porque al aumentar la expectativa de vida, al aumentar la cantidad de años que todos vamos a vivir, bueno, nos damos cuenta que el esquema de pensiones gubernamentales en algún momento van a ser insuficientes. De hecho, ya son insuficientes en muchos países, pero nadie quiere tomar el costo político que esto tendría o que esto conllevaría al hacer cambios profundos, en la ley de pensiones. En particular aquí en México tenemos recién una iniciativa de proyecto de reforma que surgió en el mes de julio, que todavía es una iniciativa de proyecto de reforma, pero todavía no ha sido votado, y lo que quiero hablar contigo es en qué consiste esa reforma, que son reformas que en cada uno de los países se van a tener que llevar a cabo, y la conclusión que busco contigo a través de este programa es darnos cuenta si aún con esas reformas en los sistemas de pensiones de tu país va a ser suficiente para que tú tengas el nivel de vida que tú esperas tener cuando seas un adulto mayor. Ese nivel de vida que cubra tus gastos de salud, tus gastos también de diversión, que puedas salir con tu familia, tus gastos de alimentación. Vamos a ver eso. ¿Por qué? Para entonces llegar con una conclusión de qué es lo que tú vas a poder hacer, y entonces en las manos de quién está la responsabilidad para que ese proyecto, cuando tú seas adulto mayor, pueda concretarse. Así es que vamos primero a decir cuáles son esos principales cambios a las reformas a las pensiones. Entonces, primer punto es que actualmente se hace una aportación del 6.5% equivalente al salario del empleado. En este momento se hace una aportación por parte del empleado, por parte del empleador y por parte del gobierno. Ahora lo que se pide o se está promoviendo para que sea una reforma es llevar del 6.5% a una aportación del 15%. ¿Quién va a aportar esta diferencia? Bueno, pues el empleador. La verdad es que esto es algo que a mí no me encanta, que me parece que se va a o sea que no va a haber el incentivo, o cada vez va a haber menos incentivo para los patrones formales de tener más empleados en su planta productiva. Aunque me parece bien que se sube el porcentaje, sería adecuado que volviera a ser un incremento de manera tripartita, es decir, del empleador, del empleado y del gobierno. Ahora, ¿qué buscamos con que sea este incremento de participación en la pensión del empleado? Bueno, que esto pueda tener una repercusión en una tasa de reemplazo, es decir, del salario con el que la persona se va a jubilar, que tenga una tasa de reemplazo, es decir, que ese dinero que le van a dar mensualmente a través de la pensión, actualmente, si tú tienes la cantidad mensual, puedes tener una tasa de reemplazo del 26%. Imagínate, es una cuarta parte de lo que tú ganas o menos. A través de hacer aportaciones mayores, lo que se busca es que tú tengas una tasa de reemplazo mayor. Es decir, que de ese último sueldo que tú percibiste, la pensión sea una cantidad mayor a ese 25, 30, 40, 50%. Esa es la tasa de reemplazo.
reemplazo. Ahora, fíjate muy bien, otra nueva iniciativa que se está buscando es disminuir la cantidad de semanas de 1,250 semanas a tan solo 750, es decir, que con que tú tengas 750 semanas, tú ya puedas aplicar para tener esta pensión universal garantizada. Solamente que te quiero decir cuánto, o sea, si bien es una ayuda y si bien millones de personas que no llegan a tener esas 1,250 semanas de cotización actualmente, entonces no pueden tener nada porque entonces no tienen ese derecho, al disminuirlo a 750 semanas, millones de personas van a poder tener por lo menos esa pensión universal garantizada. Sin embargo, te quiero decir cuál es la cantidad de esa pensión universal garantizada, que son 4,345 pesos mexicanos, es decir, alrededor, sí, vas a escuchar bien, alrededor de $200 americanos mensuales. Esta cantidad es mejor tenerla, no tenerla, pero esta cantidad definitivamente no va a ser suficiente para cubrir tus gastos de salud, habitación, transporte, diversión, vestido, etcétera, imprevistos, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, simplemente pongamos los gastos de salud. No va a ser suficiente a lo mejor para pagar 1 o 2 o 3 medicamentos, pero bueno, era para mí muy importante aclararte que esa famosa pensión universal garantizada equivale a 4,345 pesos. ¿Ayuda? Sí. ¿Es mejor que lo tengas a que no lo tengas? Sí, pero no te está resolviendo la vida. Ahora fíjate, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico nos dice que con esta tasa de aportación del 6.5%, la mayoría de los empleados apenas tiene una tasa de reemplazo del 26%, que es que si tú ganas 10,000 pesos, ese 26% es que te van a dar 2,600 pesos, es decir, alrededor del 26% de tasa de reemplazo, y con eso ahora en vez de vivir con 10,000 vas a tener que vivir con 2,600. Ahora, la OCDE nos dice, si se sube esa aportación del 6.5 a entre el 13 y el 18%, ahorita la iniciativa de reforma busca que la aportación se aumente al 15%, entonces, después de hacer una cotización directa por 40 años, se puede esperar que entonces ese trabajador tenga una tasa de reemplazo del 50%. Después de 40 años de aportaciones. Quiere decir, volviendo a nuestro ejemplo, que si tú ganas 10,000 pesos, ¿verdad? O $500, entonces vas a tener una tasa de reemplazo de la mitad. Es decir, te van a dar una pensión de 5,000 pesos o te van a dar una pensión de $500. De $250. Como te das cuenta, siguen siendo cantidades bastante bajas, siguen siendo cantidades que no te van a resolver todos estos problemas o todas estas necesidades que tú vas a tener que solventar cuando seas un adulto mayor. Y esto te lo quería decir porque este programa lo escuchan personas de todas las edades, de todas las situaciones de vida, hombres, mujeres, muchachos. Acuérdate que tuvimos nuestro curso de finanzas para jóvenes donde tuvimos alumnos desde 13 hasta 36 años y la mayoría de ellos no sabían que por lo menos en México en julio de 1997 habían cambiado el esquema de pensiones. Ellos están viendo en estos momentos jubilarse a sus padres o a sus abuelos que pertenecen a la ley anterior y ellos no saben que en el 97 esta ley cambió y fue sustituida por la ley de las Afores. Eso quiere decir que el dinero que van a tener ellos para vivir cuando sean adultos mayores es el dinero que ellos ahorraron en su cuenta para el retiro a través de la Afore.
¿sí? Ahora, las personas que están dadas de alta en la ley anterior, esta reforma realmente no modifica nada, más bien está creada para las personas de después del 1 de julio de 1997, que es la ley actual de pensiones. Ahora, esperamos que esta reforma no permita malas prácticas dentro de las empresas, que reduzcan su planta productiva formal y evitar tener cada vez más empleados contratados de manera formal, porque de esa misma manera están obligados a cumplir con esas obligaciones, como por ejemplo estas aportaciones del Seguro Social. Así es que lo que sí esperamos es que esta reforma al proyecto, esta iniciativa de reforma al proyecto de pensiones no vaya a tener ciertos lugares donde las empresas puedan darle la vuelta y puedan ocasionar malas prácticas. Ahora, si te estoy diciendo que esta pensión universal va a ser de 4,345 pesos y te estoy diciendo también que el hecho de aumentar esta tasa de porcentaje de aportación planea tener una tasa de reemplazo de tu último salario de tan solo el 50%, la pregunta que tenemos por hacernos es, ¿esta reforma va a solucionarnos los problemas? Y la respuesta es no. Vivimos en una época donde los planes de pensiones del gobierno no van a ser suficientes, los planes de pensiones a través de las nuevas leyes como la ley del Afore no va a ser suficiente, y pone el foco y señala en la responsabilidad que tienes tú, yo y todos de generar un ahorro y un plan adicional a ese plan que tú tienes, que es tu pensión gubernamental. ¿Cómo se puede llevar a cabo? A través de un plan privado de pensión con las aseguradoras, que contienen también beneficios de tipo fiscal. En Expert TV tú puedes buscar aquí en el canal de YouTube un programa que yo hice con Bernardo Solano, en donde hablamos de las pensiones y del concepto de renta vitalicia. Es hacer a través de estos hechos y de lo que se está proponiendo, hacerte ver que aunque se autorice y se apruebe, no va a ser suficiente para que tú tengas una pensión garantizada suficiente para que puedas cubrir todos tus gastos. Así es que lo mejor es que desde lo más pronto que tú puedas, empieces a generar un ahorro y una inversión a través de un mecanismo bursátil, a través de un mecanismo bancario, o a través de un mecanismo de una aseguradora, o bien invertir parte de ese dinero en bienes raíces o en negocios, en activos que te van a poder proporcionar tranquilidad cuando seas adulto mayor, porque los planes de pensiones no van a ser suficientes. Esa es la conclusión. ¿De quién es la responsabilidad? Tuya. Aunque el gobierno no aporte más, aunque el patrón aporte mucho más, mientras que tú no hagas ese trabajo de conciencia y ese trabajo de aportación, lo que haga el gobierno, lo que haga la empresa para la cual trabajas, no va a ser suficiente. Y ahora me estoy enfocando a las personas que tienen un empleo formal y que están dadas de alta en estos planes de pensiones porque tienen un trabajo formal. Pero no olvidemos que en México más del 70% de los empleos son no formales, es decir, que no hacen aportaciones directas al Seguro Social, y te invito que tú en el país desde el que me estés escuchando te des cuenta cuál es el porcentaje de personas en tu país que realmente están haciendo aportaciones a su pensión a través de los mecanismos públicos, o que de manera voluntaria están haciendo una aportación a través de mecanismos privados, como te acabo de decir que pueden ser las aseguradoras, porque la gran mayoría de las personas no están haciendo aportaciones porque no están dentro de los esquemas laborales oficiales o formales.
Entonces, la conclusión es que la responsabilidad la tienes tú en tus manos, la responsabilidad la tengo yo en mis manos. Mientras más joven seas, la aportación que vas a tener que hacer a estos planes privados de pensión va a ser mucho menor a que si empiezas a los 40 o a los 49 años como yo. Esto se tiene que planear desde que tienes 20, 30, 40 años. ¿Para qué? Para que las aportaciones que tú realices sean bastante más pequeñas y entonces el tiempo haga lo suyo y el tiempo juegue a tu favor, reinvirtiendo ese capital, y que entonces el interés compuesto haga su trabajo, y que gran parte del dinero que tú vas a necesitar cuando seas un adulto mayor provenga de esos rendimientos que se generaron a través del tiempo. Lastimosamente se hacen este tipo de proyectos de iniciativa de reforma, pero la gente ¿cómo te puedo decir? No le dan la información completa a las personas, utilizan este concepto de una pensión universal garantizada, y entonces desde ese nombrecito ya la gente dice, o sea que va a ser una pensión para todos y la voy a tener garantizada. Sí, pero ¿sabes de cuánto es? No existe esa segunda parte del mensaje diciendo, vas a tener esto, pero no va a ser suficiente, y es tu responsabilidad empezar a generar un ahorro y una inversión paralela. Me parece que parece ser, ya sé que parece pleonasmo, y vuelvo a decir parece, pero es que todo es parece. Los expertos dicen, creemos que esto está bien, parece que esto está bien, pero hay que ver luego ya cómo van a ser los detalles de esa ley, y si no van a haber recovecos por ahí adentro de esta reforma, y que de verdad las personas tengan la conciencia de que este plan aún así se va a quedar muy corto. Es una mejora a lo que tenemos, pero no va a ser una mejora universal, no va a ser una mejora general, ni está solucionando en absoluto el problema que es para toda la población que va envejeciendo y que se va a ir jubilando, tener ingresos suficientes para esos años dorados. Mucho menos se está informando a los jóvenes, porque la mayoría de los jóvenes ni siquiera están conscientes de su realidad en el esquema de pensión con las leyes actuales, y si no conocen las leyes actuales, bueno, pues tú vienes con reformas a las leyes actuales, y entonces ellos mucho menos tienen claro de qué se trata y cuál es el impacto. Creo que esto tiene que venir acompañado de fuerte educación, de fuerte información, de anuncios en el radio, en la televisión, de concientización, de educación. ¿Para qué? Para que esta información y las reformas que se hagan no se queden todavía más cortas, y que la población podamos estar conscientes de los beneficios que vamos a tener y también del trabajo que tenemos por delante de manera individual para construir una cantidad de dinero suficiente para podernos pensionar, no con el 25, no con el 50, sino con tasas del reemplazo de 80 al 100%. Así es que esta reforma, como te dije, surgió en el mes de julio, tiene que estar siendo votada entre los meses de agosto, septiembre. Por favor, quédate pendiente a recibir esas noticias, lee el periódico con noticias financieras, acércate. Si tienes alguna persona de tu confianza que trabaja en alguna aseguradora, que es especialista en planes privados de pensión, acércate a esa persona para que puedas ir construyendo desde hoy un plan privado que te pueda solucionar de la mano tu pensión, junto con estas modificaciones que provienen del gobierno de México o del gobierno del país en el que tú vives. Soy Beatriz Mancilla, desde el canal de los expertos en Ciudad de México. En este viernes de educación financiera me dio mucho gusto estar contigo, y te espero el próximo viernes.